Capítulo 14. No más duelo, llanto ni dolor antes de su experiencia cercana a la muerte. El concepto de Dios como un padre amoroso no tenía sentido para Crystal. ¿Por qué no la protegió a los 3 años cuando comenzó el abuso sexual? ¿Por qué dejó que otros hombres la abusaran continuamente si la amaba? ¿Por qué permitiría todo el dolor, el sufrimiento y el caos que vino con la partida de su padre, un padrastro abusivo y una madre fiestera que la dejaba con compañía dudosa? A los 9 años, las dudas sobre el amor o la existencia de Dios la tenían atrapada, pero algo sobre Jesús sonaba diferente para la joven Crystal. Todo lo que escuchaba sobre Jesús lo hacía cada vez más atractivo para mí. Por lado, Él era humano. Además, murió en una cruz por nuestros pecados. Él murió tratando de salvarme. Después de un tiempo, sentí que amaba a Jesús y quería acercarme más a Él. Así que cuando tenía 9 años, le dije a mi mamá que quería ser bautizada. Recuerdo haber pensado, eso es lo que quiero. Quiero estar limpia. Y efectivamente, me sentí limpia. Sentí como si mi alma hubiera sido fregada. Hasta el día de hoy, puedo recordar esa sensación, después del bautismo, y lo mágica que fue. Pero, desafortunadamente, la sensación no duró porque el abuso continuó. Supuse que la salvación significaba ser salvada de toda la basura que me estaba pasando. No me di cuenta de que significaba que Jesús estaba salvando mi alma. A medida que Crystal entraba en su adolescencia, toda esa vergüenza, dolor, rabia se sentían como su identidad. Cuando su mamá volvió a estar con su padrastro abusivo, ella actuó según las mentiras de esa identidad. Si mi mamá no se preocupaba lo suficiente por mí como para elegirme a mí en lugar de a un exmarido violento, entonces yo tampoco iba a preocuparme por mí misma. El sentimiento de autodesprecio que se había ido filtrando en mi alma estaba apoderándose de mí. Me culpé a mí misma por todas las cosas malas que habían pasado. Empecé a creer que no valía nada, y decidí que si no valía nada, iba a actuar de esa manera. A los 16 años, se involucró con un hombre de 22 años, y empezó a salir de fiesta. Ella y su mamá peleaban constantemente, hasta que finalmente su mamá la echó. Crystal vivió en su auto durante meses, y luego su papá la rescató. Más tarde ese año, intentó suicidarse sin éxito. Quedó embarazada a los 17. ¿Tuvo al bebé? 2 años después, quedó embarazada de nuevo, y esta vez tuvo un aborto. Se sentía imperdonable. Tuvo relaciones con hombres casados y rompió matrimonios. Se casó con un tipo que tenía un pasado peor que el suyo. Tuvieron 2 hijos, pero luego se divorció cuando su constante borrachera y abuso de drogas lo convirtieron en abusivo. Varios años después, un chico con el que Crystal estaba saliendo, vino a llevarse a JP, su hijo de 6 años, a dar una vuelta en su motocicleta. Crystal dijo que no, pero cuando ella entró a revisar a otro niño, él llevó a JP a dar una vuelta de todos modos. Chocó contra un camión y casi mata a su hijo. JP sobrevivió a ser lanzado de una motocicleta y quedar atrapado en el hueco de la rueda de un camión, pero no sin daños en el tronco encefálico, que requirieron 4 meses de terapia hospitalaria. Como si eso no fuera suficiente, a los 33 años, Crystal fue al hospital por pancreatitis. Debido a complicaciones, murió durante 9 minutos y se encontró en el cielo. De inmediato me di cuenta de que había 2 seres frente a mí y a mi izquierda, y supe al instante quiénes eran. Eran ángeles. Pero no eran solo ángeles cualquiera. Eran mis ángeles. Los reconocí de inmediato. Había tanta luz que salía de ellos que no podía distinguir ningún rasgo. Pero no eran manchas sin forma. Definitivamente tenían una forma, que era aproximadamente la de un cuerpo humano, largo y delgado. El ser a la derecha parecía un poco más grande que el de la izquierda. Una gran y abrumadora amor por mis ángeles me invadió. Era como si fueran los mejores amigos que podría haber tenido, como si hubieran estado a mi lado en cada lágrima que alguna vez lloré, en cada decisión que tomé, en cada día que me sentí sola. Entendí por qué estaban allí, para recibirme a mi llegada y guiarme de regreso a casa. Todo lo que éramos, todo lo que importaba, estaba fluyendo libremente entre mis ángeles y yo. No había lugar alguno para secretos, vergüenza, malentendidos o nada negativo. Había una maravillosa, hermosa y nutritiva sensación de conocimiento. También era consciente de un ser a mi derecha y de inmediato supe quién era este también. Y lo que me invadió fue un profundo e interminable deseo de alabar y adorar a este ser, porque supe de inmediato que estaba en la presencia de Dios. Siempre me he referido a Dios como yo soy, y supongo que siempre lo haré, pero el ser a mi derecha no era un él o una ella, simplemente era Dios.
Tampoco hice ninguna distinción entre Dios, Jesús, y el Espíritu Santo, como a veces hacemos en la tierra. Eran todos uno, el que tengo delante de mí ahora. No había una forma distinta, ciertamente no había cara ni cuerpo, solo una deslumbrante profusión de luz. No estaba tanto conociendo a Dios como reconociéndolo. Ya lo conocía, y Él me conocía a mí. Pasé mi vida dudando de su existencia, y no creyendo en su amor por mí. Pero en ese instante supe que Dios siempre, siempre había estado allí, justo allí conmigo. Había otra sensación, una sensación de que no solo era consciente de Dios, sino que lo estaba sintiendo. Su resplandor no era simplemente algo que podía observar, era algo que abrumaba todos mis sentidos. En el cielo no solo tenemos 5 sentidos, tenemos un montón de sentidos. Eso es lo que experimenté en la presencia de Dios. Una hermosa nueva forma de recibir y enviar amor. Estaba completamente impregnado por la luz de Dios y su amor, y quería entrar en su luz y entrelazarme completamente con ella. Sentía una cercanía milagrosa a Dios, pero quería sentirme aún más cerca. Este era el creador del universo, y estaba en su presencia. La pura éxtasis de eso, la belleza de eso, la alegría y la gracia, la forma en que mi espíritu se elevó y mi corazón estalló. ¿Cómo desearía tener las palabras para transmitir lo milagroso que fue esto? Fue la bendición de todas las bendiciones. En el mismo instante en que vi, conocí y reconocí a Dios, inmediatamente confesé que Él era mi Señor, y lo adoré con todas mis fuerzas. La Biblia tiene un pasaje que dice, toda lengua confesará, y toda rodilla se doblará. Y déjame decirte, así fue como me sentí. Una entrega completa a su grandeza, y un deseo abrumador de alabarlo y adorarlo. En la tierra, hubo momentos durante la adoración en la iglesia, cuando me dolían los pies, o mis hijos estaban inquietos, y pensaba, ¿ya casi terminamos? Pero esto era diferente, muy diferente. Con cada fibra de mi ser, quería alabar y adorar a Dios, y eso era todo lo que quería hacer, y quería hacerlo para siempre. Lo que impulsaba mi alabanza era la intensidad y la inmensidad de mi amor por Dios. Simplemente no hay otro amor que se le parezca. Cuando estaba en su presencia, solo sentía que lo amaba tanto, tanto, más de lo que jamás pensé que era posible. Y sabes, de vuelta en la tierra, tenía tantas preguntas para Dios. Si alguna vez lo encuentro, le diría, voy a preguntarle cómo pudo permitir que alguien me molestara cuando era niña, cómo pudo permitir la brutalidad contra los niños o el sufrimiento de las personas hambrientas o la crueldad hacia los débiles. En su presencia, entendí absolutamente que de todas las maneras, el plan de Dios es perfecto. Pura, absoluta perfección. ¿Eso significa que ahora puedo explicar cómo encaja el asesinato de un niño en el plan de Dios? No. Lo entendí en el cielo, pero no estamos destinados a tener ese tipo de entendimiento aquí en la tierra. Todo lo que puedo decirte es que sé que el plan de Dios es perfecto. En su resplandor, todo tiene perfecto, perfecto sentido. De esta manera, todas las preguntas que tenía para Dios fueron respondidas sin que siquiera tuviera que hacerlas, y aún así, de pie en su gloriosa presencia, lleno de su infinita sabiduría, había una pregunta que sentía la necesidad de hacer. Pero de hecho, no era realmente una pregunta para Dios en absoluto. Era una pregunta para mí mismo. ¿Por qué no hice más por ti? ¿Por qué no logré hacer más en tu nombre? ¿Por qué no hablé más de ti? ¿Por qué no hice lo que me pediste que hiciera? No es que sintiera arrepentimiento. El arrepentimiento es una emoción negativa, y no hay nada negativo en el cielo. Es que amaba a Dios tan inmensamente que sentía que Él merecía mucho más de mí. Punto. No, Dios sufre con nosotros. Esa sola afirmación puede cambiar profundamente cómo ves el sufrimiento. Aunque Dios tiene un plan que algún día tendrá perfecto sentido cuando lo conozcamos completamente, así como nosotros somos completamente conocidos. 1 Corintios 13 versículo 12. Eso no hace que se sienta mejor ahora. Sin embargo, Dios no es indiferente cuando este mundo cruel y malvado nos hiere con dolor. David dijo, tú llevas un registro de todas mis penas. ¿Has recogido todas mis lágrimas en tu botella? ¿Has registrado cada una en tu libro? Salmo 56, versículo 8, NLT. Dios lleva un registro porque toda nuestra pérdida y sufrimiento algún día serán restaurados en el cielo. Job pasó por un sufrimiento horrible, perdió todo, todos sus 10 hijos fueron asesinados. Tenía todo tipo de preguntas que exigía hacerle a Dios, pero cuando vio a Dios, él también no tuvo preguntas. Como Crystal, ver a Dios de alguna manera responde todo, pero Dios dijo que restauraría todo lo que Job perdió el doble. Como señaló Stig Strup, Job recibió el doble de ovejas, ganado y posesiones, pero solo tuvo 10 hijos más. En el cielo, sin embargo, él tendrá 20.
Nada se pierde cuando el cielo es tu destino. 2. Cuando sufrimos, Dios sufre con nosotros. En todo su sufrimiento, Él también sufrió, y Él los rescató personalmente. En su amor y misericordia, Él los redimió. Isaías 63 versículo 9 en élite. Pablo estaba persiguiendo a los cristianos. Sin embargo, Jesús le preguntó, ¿por qué me persigues? Jesús siente nuestro dolor. Él nos dice que en el día final Dios dirá, tuve hambre, y me diste de comer. Tuve sed, y me diste de beber. Yo era un extraño, y me invitaste a tu casa. ¿Cuándo? Ellos preguntarán. Cuando lo hiciste a uno de los más pequeños de estos hermanos y hermanas míos, lo hiciste a mí. Mateo 25 versículos 35 y 40 NLT. Dios entra en nuestro sufrimiento de una manera muy personal, y aunque lo permite por un tiempo, lo hace con un propósito. Nunca olvidaré ese horrible chillido agudo. Estaba sentado en el sofá mientras miraba de reojo. Mi hija de 5 años estaba pasando por una puerta sobre los hombros de mi esposa, agarró el marco y cayó hacia atrás de cabeza sobre el azulejo. Fue desgarrador escucharla en dolor mientras corría y la sostenía. En el hospital, tuvieron que inyectarle tinte en las venas para hacer una tomografía. Realmente le dolió, y yo sufrí con ella. Pero nunca olvidaré cómo se sintió cuando dijeron que tendrían que inyectarla de nuevo. Los doctores temían que pudiera estar sangrando debajo del cráneo, y nos dijeron que si se acumulaba presión, podría matar a nuestra niña. Mi hija luchó y gritó para que no la lastimaran de nuevo con la aguja para inyectarle el tinte. El doctor me miró y dijo, papá, tienes que sujetarla. Mientras la sujetaba, Ashley miró a mis ojos, llorando y suplicando, papá, no dejes que me lastimen. No. Tenlos, papá. ¿Por qué me haces esto, papá? Me están lastimando. Ella estaba llorando, yo estaba llorando, y me mataba mirar en sus ojos suplicantes, sabiendo que podía detener a los doctores, pero para su seguridad a largo plazo tenía que pasar por esto. Si no permitía este sufrimiento temporal, podría significar algo mucho peor. Pero yo también sufrí. Quizás así es como Dios sufre con nosotros. Él sabe que esto es necesario por un tiempo, porque conoce peligros mayores, pero eso no significa que sea fácil para Él. La única forma en que puede permitirlo, es que ya sabe, y simultáneamente experimenta la alegría del día, en que lo quitará para siempre. Y escuché una voz fuerte desde el trono que decía, miren, el lugar donde habita Dios ahora está entre la gente, y Él habitará con ellos. Ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él enjugará toda lágrima de sus ojos. Ya no habrá más muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor, porque el orden antiguo ha pasado. El que estaba sentado en el trono dijo, estoy haciendo todo nuevo. Apocalipsis 21, versículos 3-5. Dios entra en nuestro sufrimiento para guiarnos a través de él hacia el otro lado. Markers seguían jugando con figuras de acción en el suelo. Colton Burpo le mostró a su papá un caballo de plástico. Le preguntó a su papá si sabía que Jesús tenía un caballo. Después de responder un par de preguntas que Todd hizo, Colton hizo un comentario curioso. ¿Jesús tiene marcadores? Todd preguntó si con marcadores se refería a los que Colton usaba para colorear. Colton dijo, sí, como colores. Él tenía colores en él. Cuando le preguntaron de qué color, él respondió, ojo papá. Jesús tiene marcadores rojos en él. Todd se sintió abrumado por la emoción al entender de repente lo que Colton estaba tratando de decir. Él le preguntó a Colton dónde estaban los marcadores de Jesús. Colton se levantó, señaló ambas manos y luego la parte superior de sus pies. Ahí es donde están los marcadores de Jesús, papá. 3. Jesús vino como el siervo sufriente de Dios, Isaías 53, para vencer el mal, el dolor, el sufrimiento, y la muerte, una persona dispuesta a la vez, y él todavía tiene los marcadores para probarlo. Cuando los discípulos de Jesús lo vieron después de la resurrección, Tomás no estaba presente. Lleno de dudas, Tomás dijo, no creeré a menos que meta mis manos en los agujeros de los clavos. La semana siguiente, Jesús apareció y le dijo a Tomás, mete tu dedo aquí, mira mis manos. Extiende tu mano y métela en mi costado. Deja de dudar y cree. Tomás le dijo, mi Señor y mi Dios. Entonces Jesús le dijo, porque me has visto, has creído, bienaventurados los que no han visto, y sin embargo han creído. Juan 20 versículos 27 al 29. Aparentemente, los marcadores de Jesús siguen siendo un recordatorio permanente de que nos amó lo suficiente como para entrar en nuestro sufrimiento y redimirlo.
Mientras Gary estaba frente a Jesús durante su experiencia cercana a la muerte, notó dónde habían sido clavadas las uñas en sus manos, no en sus palmas como algunas pinturas representan, sino en sus muñecas. Probablemente fue donde se encuentran la palma y la muñeca para soportar el peso. Es difícil comprender la crueldad de la humanidad, y aún más difícil imaginar cómo Jesús pudo decir, mientras le clavaban los clavos a través de su carne y tendones, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23, versículo 34. Richard, un hombre judío que creía en Jesús, murió en un accidente automovilístico. Y afirmó que vio luz saliendo de los agujeros de los clavos. Jesús extendió sus manos frente a mí, y vi las cicatrices de los clavos. Las heridas estaban abiertas, brillando con una hermosa luz. 5. David previó lo que Jesús sufriría, describiendo una visión de la crucifixión del Mesías, y 1000 años antes de que la crucifixión siquiera se hubiera inventado. Todos mis huesos están dislocados. Mi corazón se ha vuelto cera. Se ha derretido dentro de mí. Me echas en el polvo de la muerte. Los perros me rodean. Un grupo de villanos me rodea. Me perforan las manos y los pies. Todos los confines de la tierra recordarán y se volverán al Señor, y todas las familias de las naciones se postrarán ante Él. Salmo 22 versículos 14 al 16-27. Cursiva son míos. Así es como Dios bendeciría a todas las naciones, tal como se lo prometió a Abraham. Él se convertiría en el siervo sufriente que, como un maestro de judo, recibe el golpe más duro que el mal puede lanzar, y lo convierte en el mayor bien. Jesús lleva con orgullo sus cicatrices de amor en el cielo por una razón. Necesitamos recordar. ¿Por qué el sufrimiento? ¿Pero por qué sufrir en absoluto? Si Él es Dios, ¿por qué no simplemente crear un mundo que evite todo luto, llanto, dolor y sufrimiento? He llegado a creer que este mundo y sus sufrimientos son necesarios para lograr el objetivo de Dios para la humanidad, que es amar a Dios y amarnos unos a otros como su familia para siempre. Debemos comenzar desde el conocimiento del bien y del mal. Mira Génesis 2 versículos 16-17. ¿Por qué? Porque el amor debe ser libre. La libertad de elegir o rechazar el liderazgo de Dios es necesaria para el amor. Imagina que un hombre rico y poderoso se enamora de una mujer hermosa, y él anhela que ella se enamore de él. Él podría colmarla de buenos regalos, y ella podría decidir que quiere más de las cosas buenas que él puede ofrecer, pero eso significará que ella lo ama por quien él es. No. Quizás su prestigio y poder le dan acceso a los lujos más finos que la hacen querer estar con él, pero eso significa que ella lo ama por quien él es. No. ¿Y qué pasaría si ninguna cantidad de buenos regalos o reputación pudiera ganar su corazón, y él se desesperara tanto que la secuestrara y le pusiera una pistola en la cabeza, tratando de forzarla a que lo amara? ¿Se puede forzar el amor? No. El amor no se puede comprar, coaccionar, ni forzar. ¿Debe ser elegido libremente? El amor que no es libre para elegir, no es amor en absoluto. Para que Dios creara una familia eternamente amorosa, Dios eligió crear criaturas que pueden elegir libremente rechazarlo y frustrar su amor. Sus buenos regalos, su prestigio, su poder no pueden forzar nuestro amor. Debemos ser libres para elegir. Es un negocio arriesgado, porque las criaturas con libre albedrío que se apartan de Dios y frustran su amor, se lastiman entre sí. Y cuando nos lastimamos, culpamos a Dios y nos alejamos de Dios que puede sanarnos. Entonces las personas lastimadas lastiman a otras personas, y el mal se propaga de persona a persona, todos nosotros sintiéndonos justificados. En una encrucijada, tenía 16 años y estaba en el suelo de mi habitación, en una horrible agonía. Si realmente había un Dios y Él me amaba, ¿por qué había dejado que mi padre muriera? Abajo podía escuchar la reunión después del funeral, pero no podía estar con ellos. Acababa de perder a mi padre, mi apoyo, mi mejor amigo. Necesitaba pensar. Sentía como si hubiera llegado a una encrucijada, y esta elección se sentía pesada. Una parte de mí quería maldecir a Dios y vivir la vida como quisiera. Después de todo, si a Él no le importaba yo, ¿por qué debería importarme a mí Él? Pero entonces, otro pensamiento atravesó mi dolor. Si no hay Dios, no hay esperanza de que algo bueno salga de este dolor. La vida apesta, y luego te mueres. Si confío en lo que dice la Escritura, que Dios me ama, tal vez algún día Él lo hará bien. Mi elección ese día se sintió crucial en mi vida. Dios nunca quitó el dolor, pero mientras clamaba a Él con confianza desde el suelo de mi habitación, me sentí en paz, y tuve un nuevo pensamiento. Está bien, ahora tendrás que ser mi padre. Años después leí, un padre para los huérfanos es Dios en su morada santa. Salmo 68 versículo 5. Ahora sé quién puso ese pensamiento en mi cabeza. Jesús les dijo a sus seguidores la noche antes de su crucifixión: les he dicho estas cosas para que en mí tengan paz.
En este mundo tendrás problemas. Pero anímate. He vencido al mundo. Juan 16, versículo 33. Cursivas son mías. Dios nunca nos promete una vida sin dolor ni sin problemas. Vivimos en un mundo donde la mayoría de nosotros persigue nuestra voluntad y nuestros caminos, más que la voluntad y los caminos de Dios. Cuando elegimos ir por nuestro propio camino, creamos ondas de dolor, herida y sufrimiento que reverberan a través de la humanidad y a lo largo de las generaciones. Gran parte del sufrimiento humano es causado por las propias elecciones de la humanidad, pero podemos vencer el mal a través de él, y él promete que algo bueno saldrá de nuestros sufrimientos al final. Durante su experiencia cercana a la muerte, Dr. Alexander sentía que entendía que el sufrimiento y el mal existen. El mal era necesario porque sin él, la libre voluntad era imposible, y sin libre voluntad no podría haber crecimiento, ni avance, ni oportunidad para que nos convirtamos en lo que Dios anhelaba que fuéramos. Que el mal pudiera tener la ventaja, era algo que el Creador sabía, y dejaba como una consecuencia necesaria de otorgar el regalo de la libre voluntad a seres como nosotros. Pero la libre voluntad viene a costa de una pérdida, o de alejarnos de la suya, el amor y la aceptación. Punto 6. Los dolores del nacimiento. Dios promete vencer el mal, un corazón dispuesto. Y cuando volvemos a Él, incluso hará algo bueno de todo nuestro sufrimiento. Sin embargo, lo que sufrimos ahora no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante, porque toda la creación está esperando con ansias ese día futuro, cuando Dios revelará quiénes son realmente sus hijos. En contra de su voluntad, toda la creación fue sometida a la maldición de Dios. Pero con una esperanza ansiosa, la creación espera el día en que se unirá a los hijos de Dios, en una gloriosa libertad de la muerte y la descomposición. Porque sabemos que toda la creación ha estado gimiendo como en los dolores del parto hasta el momento presente. Dios hace que todo trabaje junto, para el bien de aquellos que aman a Dios, y son llamados según su propósito para ellos. Romanos 8, versículos 18, 22, 28 NLT, toda la vida es un canal de nacimiento hacia la vida eterna. Un día toda la creación cobrará vida con la vida de Dios. Es lo que se llama aviso de fin de año. Pero por ahora, la tierra está mezclada con el conocimiento del bien, los buenos regalos de Dios que nos atraen hacia Él, junto con el dolor, la muerte y la descomposición del conocimiento del mal, advirtiéndonos constantemente que algo está mal. Dios no quiere que pensemos que estamos bien sin Él y que perdamos el propósito de nuestra existencia, que es elegir a Dios para que podamos vivir con Él para siempre. Y cuando tomamos esa decisión, Él quiere que crezcamos en fidelidad para que pueda confiarnos recompensas y responsabilidades eternas. El profesor Howard Stone recuerda que durante su experiencia cercana a la muerte, en mi conversación con Jesús y los ángeles, me dijeron, Dios sabe todo lo que sucederá y, más importante, Dios sabe todo lo que podría suceder. De un momento a otro, Dios es consciente de cada posible variable de cada evento y de cada resultado. Dios no controla ni dicta el resultado de cada evento, lo cual sería una violación de la creación de Dios. Cada criatura viva tiene su propia voluntad que debe ser expresada. El resultado siempre servirá al propósito último de Dios, no importa cuánto tiempo dure o cuán imposible nos parezca. Por eso Jesús nos enseñó a orar. Hágase tu voluntad, Padre, en la tierra como en el cielo. Mateo 6, versículo 10. La voluntad individual de Dios para nosotros no siempre se cumple en la tierra, o no nos haría orar por ella. Pero la voluntad última de Dios puede cumplirse, elijamos o no, su voluntad individual. Pero ¿por qué Dios permanece tan oculto? Parece que si pudiéramos ver a Dios, entonces podríamos elegir a Dios mejor. Pero incluso ver a Dios no elimina nuestra necesidad de caminar en fe. El capitán Black reflexiona sobre lo confuso que fue darse cuenta de esto. Había visto claramente el cielo y estaba tan cambiado por la experiencia. ¿Por qué fallé una y otra vez en ser el hombre que realmente quería ser? ¿Por qué fallé a menudo en ser un reflejo de lo que había visto, oído y aprendido? Supongo que ver el cielo no cambió el hecho de que soy humano. La vida se trata de aprender a amar a Dios y confiar en Él mientras no podemos verlo, porque entonces elegiremos amar y seguirlo por toda la eternidad cuando podamos verlo. Por eso no lo vemos cara a cara ahora. Pero ¿por qué no simplemente crear criaturas con libre albedrío que lo vean? Él lo hizo. Entender su historia ayuda a darle sentido a la nuestra.